Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, estamos en nuestra clase número 65. El día de hoy vamos a trabajar sobre funciones todavía. Por ahí veo que todavía les cuesta un poquito de trabajo con respecto a cómo graficar, entonces el día de hoy, y cómo son las funciones o para qué nos sirven. Digo, vamos a tratar de darle un poquito de explicación mediante un programa de Excel. El día de hoy vamos a trabajar sobre Excel. Esto es nada más a manera de que ustedes lo razonen, no es para que lo realicen en su casa, ya que nosotros vemos, estamos viendo Siemens, no vemos tanto Excel. Simplemente utilizo Excel nada más como una herramienta para poder que a ustedes les quede un poquito más claro a la hora de estar utilizando, de utilizar, perdón, de graficar nuestras funciones, ¿no? Una función que es la función lineal y que pues nada más ese tipo de funciones pues me ayudan a explicar, por ejemplo, lo que viene siendo la proporcionalidad directa, que es uno de los ejemplos que yo les doy. Claro que la podemos implementar en mucho más cosas, pero bueno, que eso es una de las principales, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos problemas que estuvieron dentro de lo que viene siendo nuestro manual CIME, por ahí en la página 115 nos daban unas ecuaciones para graficar nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar lo que viene siendo, venga, algo muy sencillo. Por ejemplo, voy a dar una impresión de página para llevarme estas ecuaciones que tengo aquí, me las voy a llevar al programa de Excel. ¿Sale? Entonces, para eso, dejar de compartir este y me voy a ir para acá. Venga. Yo aquí en este Excel yo ya he preparado, voy a poner la página que acabo de copiar, la voy a poner de este lado. Bueno, si se fijan, me he traído estas ecuaciones. Déjenme recortar esto para que se vea un poco sobre lo que vamos a trabajar específicamente. Es algo muy sencillo y Excel es una herramienta que me permite, por ejemplo, a mí trabajar sobre muchos conceptos matemáticos. Quizás en un futuro tengamos la oportunidad de practicar lo que es un poquito el Excel, pero de momento vamos a utilizarlo nosotros. Me interesa que veamos estas ecuaciones y que las analicemos con respecto a lo que ya veíamos, lo que eran eh, lo que es una gráfica. ¿Sale? Entonces, por lo regular, nuestros problemas son, bueno, identificar lo que vienen siendo las partes de las ecuaciones. Hemos estado trabajando sobre una simple ecuación y es la de, bueno, en dos funciones, perdón, que es la de y es igual a mx y y es igual a mx más b. El día de hoy he preparado este pequeño gráfico que es como un plano cartesiano que me va a ayudar a mí a tratar de entender un poquito de qué se trata, ¿no? Nosotros podemos relacionar estas ecuaciones a diferentes tipos de problemas, incluso nos pueden dar una ecuación que tenga la misma forma, pero que no nos la presenten de esa manera. Por ejemplo, alguien nos podría decir que tenemos una ecuación, eh, la voy a escribir aquí. Imagínense que alguien, yo comúnmente me dan esta función y yo sé que esta tiene esa forma, pero imagínense que alguien me da una ecuación en la que me dice que tengo 2x más 3y igual a, no sé, 45. ¿Sale? Que esta ecuación viene de algún problema, cualquiera que nos hayan dado. Entonces, yo tendría, si se fijan, esta tendría la misma forma de la función y es igual a mx. Esta ecuación tiene la misma forma porque yo puedo despejar lo que viene siendo y dejar de tal manera que me quede la ecuación. Pero ese es un tema que tal vez hablemos mucho más a futuro, ¿no? De repente ahorita nada más vamos a trabajar esta forma y tendremos que empezar, lo que quiero que entiendan es que nosotros debemos estar viendo
cuáles son las partes o qué tanto es lo que, o qué partes podemos encontrar dentro de la ecuación para identificar quién es quién, ¿no? Sabemos que tenemos una pendiente, que la pendiente la vamos a encontrar como la letra M, y la M la vamos a decir que es nuestra pendiente, ¿no? Vamos a poner. Y sabemos que tenemos, por ejemplo, una ordenada al origen, que es la letra B, que también tenemos ordenada al origen. Nada. Bueno, alcanzar, pero es ordenada al origen. Voy a ver para acá. Sale. Y esa siempre va a ser nuestra letra B. Lo que quiero que entiendan es que podemos ver, lo único que nos interesa ahorita es cómo graficar. Ok, entonces, ¿y qué relación tiene una letra con la otra? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, me están diciendo que tengo esta ecuación. La ecuación es la primera, la inciso A me dice que es Y es igual a 2x más 3. Ah, perdón, no, también me ha faltado decir que tenemos una variable. Perdón. Dependiente y una variable independiente. ¿Sale? Vemos esas cuatro partes porque también vamos a encontrar que tenemos los valores de X perdón, de Y y de X, que X sabemos que va a ser nuestra variable independiente porque puede tomar cualquier valor y la vamos a tabular en esta, vamos a utilizar esta pequeña tabla para tabularla y ver, bueno, que yo le puedo poner los valores que yo quiera, mientras que Y va a tomar sus valores dependiendo de lo que valga X. ¿Sale? En este caso, aquí si se fijan, como en esta ecuación, mi variable, aquí me están diciendo, yo necesito ver que el coeficiente de X también va a ser igual a lo que viene siendo lo que viene siendo la pendiente. Para este ejercicio me están diciendo que mi coeficiente es 2, por lo tanto, yo le pongo 2. Y me dicen que mi ordenador al origen es 3, por lo tanto le voy a poner 3 aquí. Entonces, esto ya está formulado simplemente para que en base a lo que me digan, por ejemplo, si X vale 0, como ya nosotros sabemos, como nosotros ya sabemos, cuando X vale 0, Y va a ser igual al valor de la pendiente, y eso es perdón, al valor de la ordenada de origen, o sea, hace el valor de B. Si se fijan en este caso, yo he puesto que X vale igual a 0, por lo tanto, Y es igual a B, porque si se fijan en este caso, aquí tengo un 3 y aquí tengo un 3. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y eso me ayuda a mí a saber, si se fijan aquí me ha generado un pequeño punto en el que me dice a mí, bueno, cuando X vale, en este eje, que es el eje de las X, vale 0, Y vale 3. Entonces me ha colocado un punto aquí. Entonces es muy importante que sepamos que la B me ayuda a mí a saber desde qué punto a qué punto voy a colocar el punto que se encuentra aquí cuando la X es igual a 0, perdón, perdón, me queda perdido. Y es que también debemos entender, por ejemplo, nosotros ya le estamos dando un valor a X, entonces estamos utilizando una variable independiente. Yo puedo utilizar cualquier valor, solamente que para ejemplificar, pues solo utilizo los valores más pequeños, que es el 0, 1, 2 y 3, que me ayudan a mí a realizar una gráfica más pequeña y encontrar los puntos para que los puntos no salgan, por ejemplo, de este plano cartesiano, porque si utilizara números muy grandes, pues obviamente encontraría, por ejemplo, si digamos que X valga, no sé, una cantidad diferente, ¿cuánto valdría Y? Saldría de la gráfica. Entonces, por eso utilizamos datos muy pequeños. Y entonces, por ejemplo, yo aquí me he encontrado este punto, pero yo puedo utilizar cualquier valor, por ejemplo, que X valga 2. Si X valiera 2,
me diría que y sería igual a 7 utilizando esta fórmula. ¿Por qué? Porque sabemos que 2, si la pendiente es 2, entonces veríamos 2 por 2, serían 4, más 3, me daría 7. Y el 7 es el que tenemos aquí. Si se fijan, lo que he hecho es que me ubico en el eje de las X, el número 2, y me pone el punto en el número 7 cuando lleva el 7. Y aquí me ha colocado el otro punto, ¿no? Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo de hacer. Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando valga 4, cuando valga 8 y cuando valga 10. Y esto es algo que yo les comentaba, miren, al ponerle valores estos valores de la X, por ejemplo, se ha salido un poquito se ha salido un poquito de la gráfica, entonces si fijan, la línea es una línea recta, es una línea que va hacia arriba. Yo podría estirarla un poquito también hacia abajo, dándole valores negativos a X, porque eso es algo que yo les decía. Imaginemos que, ahorita lo he hecho de esta manera, pero imaginemos, por ejemplo, que X vale menos 3, un número negativo. Entonces, si se fija, la línea se estira hacia el lado negativo de las X y al darme un lado negativo, pues, también me da un valor de Y negativo, ¿sí? Entonces, eso es algo que también debemos entender. La línea no solamente se puede estirar hacia el primer cuadrante, nosotros podemos estirarla hacia varios cuadrantes. Obviamente que los valores que tome depende. Recordemos que de este lado del cuadrante tenemos negativos en X, positivos en y de este lado tengo negativos en X, negativos en y de este lado negativos en Y y positivos en X. Entonces, dependiendo de eso, es algo que podemos ver. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar la primera función, pues teníamos algo muy sencillo así. Otra de las cosas que podríamos ver es que, por ejemplo, tenemos la C en nuestro segundo ejercicio, vemos que simplemente tenemos Y es igual a 6X. Entonces, nosotros a simple vista podemos decir que el valor de la pendiente, el valor de M, es igual a 6. ¿Sí? Y podemos poner que la pendiente en este caso vale 6. Y también podríamos estar checando que no tenemos una B. Y al decir que no tenemos una B, podemos decir, tomando en cuenta esta forma, pues que B, el valor de B es igual a 0. Por lo tanto, yo al colocarla aquí, estaría tomando la forma Y es igual a MX, simplemente. Si se fijan, así de sencillo. Y que también es importante que veamos esto. Cuando la ordenada del origen es 0, quiere decir que cuando Y es igual a, perdón, cuando X sea igual a 0, Y va a ser igual a 0 y por lo tanto todas las líneas van a pasar por este punto, por el origen. Entonces, es el número 0. Sabemos que el origen es el 0. Entonces, esa es la manera en que podemos ver así de manera sencilla. Y puedo dar cualquier valor, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y nosotros vamos a modificar un poquito nuestra gráfica para ver qué valores está tomando, ¿no? Por ejemplo, y hacia dónde se dirige. Eso es con respecto a los valores que puede tomar y, también las formas que podemos ver. Como les dije, puede ser de muchas maneras. Otra cosa que también debemos de ver, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos cuando no tenemos un coeficiente aquí a un lado de la X? Nosotros debemos de entender que cuando no hay un número a un lado de la X, nuestro coeficiente es 1, o sea que nuestra pendiente es 1. Es algo que tenemos que entender también, eso debe ser muy sencillo, ¿no? Y, por ejemplo, también me dice que cuando la ordenada al origen es negativa, pues en este caso me está diciendo que es un menos 3, si se fijan, esta es la ordenada, el eje de las ordenadas, y las ordenadas empiezan desde un número negativo. Entonces, yo debo de ver esto, ¿no? Y reflexionar esto. Cuando mi ordenada es 0, arranca del origen. Cuando la ordenada al origen es positiva,
se encuentra la parte de arriba. Cuando la ordenada origen es negativa, entre más negativa sea, pues más baja, ¿no? Y entonces, a eso se refiere con respecto a de dónde comienza nuestra línea. Usualmente nosotros ya hemos trabajado que la línea empieza desde el origen, desde el cero, pero podemos hacer que trabaje en nosotros para nosotros. Y algo que también, que también tenemos que ver es el tipo de la pendiente. La pendiente, si tengo una pendiente positiva, todas mis líneas van a ser así, independientemente del número que yo le ponga. Por ejemplo, tengo el 2, aquí voy a dejar un 0 para ver esto un poquito más claro. Puede ser 3. Fíjense, y fíjense qué es lo que pasa cuando aumento los valores, cuando es 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? Algo que debemos observar aquí es qué pasa cuando el valor de la pendiente aumenta. Entonces, si se fijan, la línea empieza a ponerse más vertical, ¿sale? A tal grado que si, por ejemplo, le pongo que la pendiente es igual a 100, casi se veía vertical. Es dentro de esta gráfica, claro que podemos, eso depende de la escala que estemos utilizando, pero si se fijan que entre mayor cantidad de la pendiente sea, la pendiente es más, si la pendiente es mayor, quiere decir que, por ejemplo, si fuera una montaña, pues sería mucho más difícil subir esa montaña, ¿no? Y entre menor sea la pendiente, por ejemplo, alguien me dice que podemos llegar al 1, ¿verdad? Pero entonces me dice, bueno, ¿y cómo hago que la pendiente se acueste? Pues tendríamos que hablar de un número entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque si recuerden que si yo le pongo el 0, definitivamente siempre va a ser 0. ¿Sí? Si la pendiente es 0, todo va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0, pues me da 0. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero, ¿cómo le hago para que se encuentre o que se acueste lo más que pueda entonces tengo que empezar a utilizar números que se encuentran entre el 0 y el 1. Si pongo entre el 0 y el 1, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del punto 5, ¿sí? Quizás un punto 5, y si se fijan empieza a acostarse el punto 1, que es el punto 1, que es menor que el punto 5, y si se fijan, casi se va acostando esta línea, o sea, que tiene menor pendiente, a tal grado que si fuera una montaña, pues obviamente bueno, sería una montaña muy aplanada. Entonces, desde ahí ya estamos viendo cómo se comportan estas líneas, ¿sale? La manera en que yo las puedo graficar, recordando que, por ejemplo, yo le puedo dar el valor que yo quiera aquí, por ejemplo, aquí yo le puedo dar el valor de 100, ¿sí? Y la línea se estiraría. ¿Y cómo se estiraría? Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. Simplemente recordemos que podemos utilizar 2 o 3 puntos y esos 2 o 3 puntos pues me van a mí a servir acerca de cómo se debe de comportar, ¿sale? ¿Qué otro punto nos queda por ver? ¿Qué pasa entonces si mi pendiente es negativa? Por ejemplo, yo aquí tenía un 1, ¿no? Y veíamos que era muy parecido a este ejercicio, ¿no? Donde y es igual a x menos 3. Si se fijan, nuestra pendiente es positiva, por lo tanto, nuestra pendiente va hacia arriba. Pero, ¿qué pasaría como en el ejercicio en el que nuestra pendiente es negativa? Me dice que mi ordenada al origen es 1, y que yo le puedo dar el valor de x al que yo quiera, pero tengo un coeficiente negativo, o sea que es menos 1, ¿sí? Porque me está diciendo que es el simétrico de x, yo voy a poner el número simétrico de x. Entonces, al hacer eso, observen cómo la línea, en vez de ir hacia arriba, cambia su dirección hacia la parte de abajo. Entonces, es muy importante que distingamos también esa parte acerca de la pendiente que tiene, ¿no? ¿Qué tipo de pendiente tiene? Eh, y ya por último, nada más quisiera ver que, por ejemplo, voy a dejar esto en 0, este en 2, sí existe una relación, bueno, la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente con respecto a
¿Cuál es? ¿Cómo la puedo obtener, no? Hay un caso muy especial que es el caso del cero, que no me deja, pero yo ya les había dicho que si yo quisiera encontrar el valor de la pendiente, si no me lo han dado, eh, si yo miro aquí la gráfica, aquí ya me están dando los valores. Yo lo único que mirando la gráfica puedo obtener los valores de esta tabla y se está checando, bueno, qué valores tengo. Y hay una relación que dice que me dice que si yo divido a la y entre la x, me va a dar el valor de la pendiente. Hay un caso especial que es el del cero, de repente, porque me dicen que cero entre cero me da un error. Ese casi nunca se toma, pero podríamos decir que sí debe de haber una relación. Entonces yo tengo que dividir este número, lo voy a dividir entre este número. Esta es una fórmula, me va a dar un error el primero, pero si se fijan, a excepción del caso cuando X es algo que tengo que tomar, tenemos que tomar en cuenta, salvo el caso de que cuando X es igual a cero, yo de ahí más, yo sí puedo obtener el valor de la pendiente simplemente dividiendo la pendiente. Por ejemplo, 2 entre 1, pues me da 2, 4 entre 2 me da 2, 6 entre 3 me da 2, 8 entre 4 me da 2. ¿Y cuál es el valor de la pendiente que le he puesto aquí? Mi valor de la pendiente es 3. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí un 4, todos estos valores cambiarían a 4. ¿Sí? Y estaría viendo de que sí existe una relación de la pendiente. Si a mí en dado caso no me dicen el valor de la pendiente, puedo ver o colocar el valor de la pendiente de esta manera. ¿Sale? También podemos jugar un poquito, por ejemplo, con los datos acerca de que puedo tener una ecuación diferente. En este caso voy a graficar 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, tengo esta y yo puedo decir que voy a cambiar esos valores. 0, 4, 8, 12, 16. Sale puesto play. He puesto otra línea, aquí puedo, por ejemplo, para esta gráfica me sirve para comparar, por ejemplo, las pendientes. Por ejemplo, esta sería para una que tiene una pendiente, aquí me he equivocado, ya decía yo aquí, 3. Bueno, he copiado los datos primero de las pendientes que tienen valor de 4 y también he puesto una que tiene pendiente 2. Entonces, si se fijan, podemos empezar a comparar líneas en las que, por ejemplo, me servirían a mí para decir si tengo distintos problemas, en la que, por ejemplo, tengo en uno que me dice, bueno, este es como lo del Servitaxi, ¿no? En este el Servitaxi cobra tanto y en este el Servitaxi cobra tanto, ¿no? Y entonces me dicen, pues, ¿quién es el más caro de estos servicios, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, entre mayor esté inclinada, mayor va a ser el valor de y recordemos que Y va a ser el resultado que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si comparara costos, esto es para que ustedes lo puedan interpretar de esta manera. Si, por ejemplo, yo estaré interpretando costos, sabría que la línea verde, que es el de la segunda de esta gráfica, me estaría diciendo que es mucho más costoso. ¿Sale? Entre más, bueno, eso depende de nuestro problema, pero entre más tiene mayor pendiente, el resultado es mayor. Por lo tanto, si estamos buscando una respuesta sobre el costo de un servicio, pues obviamente va a ser más costo. Y podríamos decir que este es mucho más barato. También esa es una manera en que nosotros podemos reflexionar acerca de ese tipo de problemas. Bueno,
Entonces, bueno, de mi parte sería el día de hoy, sería todo. Esto sería nada más como para manera de reflexión. Espero que les haya servido. Aún así, si tienen dudas, podemos estar checando las dudas a través del foro. Digo, voy a activar el foro para en estos días para dudas. Y también pueden dejar sus comentarios en el video sobre si han entendido o ha generado un poco más de dudas con respecto a lo que viene siendo el tema de funciones, ¿sale? Entonces eso sería todo por el día, nos vemos en una próxima y hasta luego.